se utiliza un entrehierro. El entrehierro es lo que vemos aquí, que es como un espacio entre nuestros núcleos. Los dispositivos de conversión de energía son los que utilizan este entrehierro. Vamos a ver algunos parámetros para poder hacer lo que serían los ejercicios. Tenemos la corriente en estos terminales, se alimenta, se suministra la energía. Entonces, según este dibujo, el enrollamiento es así, entonces nuestra corriente entra por aquí y nuestro flujo sería en este sentido, por la forma en que está enrollado el bobinado. Tenemos otro parámetro que sería la longitud del núcleo, sería este, como el perímetro. Tenemos también como parámetro lo que sería la altura del entrehierro, que vamos a denotar por la letra G. Vamos a ver más parámetros aquí. Bueno, antes de ver el ejercicio, vamos a ver lo que sería el campo marginal. Eso está aquí. Bueno, el campo marginal es, nosotros tenemos el entrehierro que vemos, nosotros asumimos que todo ese flujo va a estar pasando por medio de ese entrehierro, ¿verdad? Sin embargo, debido al aire que tenemos aquí, entonces como que algunas líneas del flujo no pasan completamente por esa sección que nosotros estamos aplicando. Cuando en este caso no tenemos el entrehierro, pero igual consideramos la sección de nuestro núcleo. Y en este caso se considera que todo el flujo está pasando por lo que sería el núcleo. Pero cuando tenemos un entrehierro, de repente no todo este flujo puede pasar por él debido a que tiene aire, porque tiene un pequeño espacio. Vamos a remarcar un punto. ¿Por qué creen que el flujo hace el recorrido por el núcleo? Esto se debe a la alta permeabilidad. En el video de la clase pasada se tocó el término permeabilidad. Entonces, como es mayor que la del aire, entonces el flujo tiende a seguir ese recorrido. Profe, ¿Sí? ¿La clase comenzó hace rato ya? No, ahora nomás. Solo que empecé a mostrarles primero de aquí y ahora estoy mostrando esta parte de la teoría. Para que dar tiempo a que se vayan conectando más personas también antes de hacer el ejercicio. Porque es un poco... Tiene muchos detalles que es importante que veamos para que se pueda comprender bien. Entonces vamos a estar mirando algunos puntos de teoría en lo que se conectan más compañeros. Entiendo. Bueno, entonces, esto es lo que habíamos dicho, que el flujo sigue la dirección del núcleo porque tiene una permeabilidad superior a la del aire. También tenemos que tener en cuenta el número de vueltas de nuestro bobinado, es un parámetro que vamos a estar utilizando. En los transformadores vemos, vamos a ver primero este circuito magnético. Tenemos solamente un enrollamiento, pero si fuera un transformador tendríamos otro enrollamiento aquí. Entonces, como la corriente pasa por este enrollamiento, se genera un campo, entonces el flujo viaja por medio de nuestro núcleo. Este flujo pasa por aquí, aquí tendría que estar el otro bobinado, si fuera un transformador, entonces es ahí donde se induce a que en ese bobinado aparezca una corriente. Entonces, por eso es que se dice que los transformadores tienen un acople magnético y no eléctrico. Sería eléctrico si estuvieran conectados directamente estos dos bobinados, si tuvieran alguna conexión directa, ¿verdad? Como que está empalmado ahí. Pero como no ocurre eso, sino que aparece corriente en este bobinado debido al flujo, porque le ejercemos corriente aquí, entonces se está induciendo y tiene un acople magnético, no eléctrico.
Entonces, más o menos ese sería el funcionamiento. Cuando tenemos los transformadores, tenemos dos tipos de polaridades. Uno es aditiva y sustractiva. Esto depende del sentido en el cual se encuentra enrollado el bobinado. Porque dijimos que si está por encima, entonces tiene este sentido. Entonces, si el enrollado se hace en el otro sentido, cambia. Entonces, aquí en el núcleo sale una resultante de esos campos y es ahí donde tenemos aditiva o sustractiva. Esta parte es más a modo de conocimiento. El objetivo de la clase es identificar que el núcleo que se utiliza en mayor proporción en esta clase de máquinas es el ferromagnético por su alta permeabilidad. Entonces, el flujo decide tomar ese camino en lugar de tomar el camino del aire. Bueno, vamos a empezar entonces a ver nuestros parámetros para hacer los ejercicios. Tenemos la fuerza magnetomotriz, tenemos la densidad de campo magnético. Este parámetro habíamos definido en la clase pasada como la cantidad de flujo magnético por unidad de área, la permeabilidad magnética, el área del núcleo. Tenemos la intensidad de campo, el flujo de campo, la longitud del núcleo, que sería el contorno, y la reluctancia. Entonces el día de hoy vamos a ver también, de repente todos estos otros parámetros, ustedes ya lo conocían, pero probablemente la reluctancia sea algo nuevo. Entonces vamos a analizar las fórmulas que tenemos disponibles y hacer una analogía con algo con lo que estamos un poco más acostumbrados, que son los circuitos eléctricos. Todo esto que estamos viendo son circuitos magnéticos. Entonces tenemos nuestra densidad de campo, es el cociente entre el flujo y el área. Vamos a estar manejando cada uno de los parámetros, pero referenciado al núcleo y referenciado a lo que sería nuestro entrehierro. La letra sub C nos va a indicar que se refiere al núcleo, y cuando hablamos del entrehierro vamos a estar utilizando G. Aquí, por ejemplo, este sería del entrehierro. Vamos a ver este acá para que se vea y corresponde. Entonces todo lo que es sub G va a ser el entrehierro. Bueno, vamos a tomar nuestra fuerza magnetomotriz es igual al producto del número de vueltas, cuántas veces nosotros enrollamos el bobinado que vimos en el circuito magnético, multiplicado por la corriente que le proporcionamos. Esto es igual a la intensidad de campo por la longitud. Aquí tenemos otra fórmula, esta también ya la vimos en la clase pasada, que sería la densidad de campo es igual a la permeabilidad por la intensidad de campo. Entonces vamos a ver si en nuestro circuito magnético tenemos lo referenciado al núcleo y lo referenciado al entrehierro, entonces vamos a estar viendo cómo interactúa eso. Entonces tenemos que la fuerza magnetomotriz es igual a la intensidad por la longitud referido al núcleo y al entrehierro. Entonces vamos a hacer un trabajado de esta fórmula para poder ver de dónde sale la reluctancia. Entonces lo que hacemos es, reemplazamos aquí nuestra intensidad, vamos a colocarlo en función a nuestra densidad de campo y a nuestra permeabilidad. Entonces nos quedaría B sobre nu, y es lo que fue reemplazado aquí. Se hizo lo mismo para nuestro entrehierro, que está acá. Entonces, lo que hacemos después es reemplazar este campo, vamos a estar reemplazando por esta fórmula. Nos dice que, la densidad. Nos dice que la densidad es igual al cociente entre el flujo y nuestra sección. Entonces, eso es lo que reemplazamos. Y vamos a tener el flujo sobre lo que sería nuestra sección. Entonces, podemos quitar un factor común, que sería el flujo, y este nu que vimos es el que tenemos aquí, pero vamos a tener en cuenta que como está discriminado inicialmente, entonces acá tenemos el del núcleo y tenemos en el otro del vacío. ¿Por qué el vacío? Porque el entrehierro tenemos aire ahí, es un espacio, es como un faltante de nuestro núcleo, entonces por eso se usa
el del vacío. Y entonces, finalmente, a esto es a lo que llamamos reluctancia. Esto sería nuestra reluctancia del núcleo y esta es la reluctancia del entrehierro. Entonces, de esto pasamos a esto y esta es la fórmula que vamos a estar utilizando. Entonces, si hasta ahí alguien tuvo alguna duda de dónde salió algo para poder avanzar. Entonces, si vamos bien, lo que vamos a hacer es, estos circuitos magnéticos, vamos a tratarlos como si fuera eléctrico, porque estamos más acostumbrados a utilizar circuitos eléctricos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Tenemos aquí. Este sería un circuito eléctrico donde tenemos resistencias, la tensión y la corriente que se genera debido al aplicar la tensión a nuestras resistencias. Y este sería el magnético. Entonces, la analogía que se utiliza sería que tenemos el flujo que está aquí, es análogo a la corriente. Tenemos aquí la reluctancia, acá, para ver los nombrecitos de todo lo que vamos utilizando, con la resistencia. Y nuestra tensión, entonces, sería con nuestra fuerza magnetomotriz. Entonces, ustedes a medida que van viendo algunos parámetros que no conocen, entonces, está todo en este recuadro. Bueno, aquí vemos lo que sería la permanencia, que es solamente el inverso, o sea, sería 1 sobre nuestra reluctancia. Es decir, el inverso multiplicativo, ¿verdad? Y aquí se remarca la fórmula de la reluctancia, pero es lo que vamos a estar haciendo. Normalmente el primer paso va a ser hallar la reluctancia y después hacer el análisis del circuito magnético. Entonces, nos habla un poquito de esa analogía en esta lámina que ya vimos. Lo que sería el campo marginal, nosotros, en nuestro caso, vamos a considerar que todo el flujo igual está pasando por este camino y no tenemos los marginales, pero es solo una consideración debido a que como el entrehierro es muy pequeño, entonces se puede considerar que esas líneas que quedan dispersas son insignificantes prácticamente. Pero si vamos a hablar estrictamente, sí tenemos esos campos marginales de las líneas de flujo que se desvían de nuestro núcleo en presencia del entrehierro. Bueno, vamos a hacer los ejercicios. No sé si alguien quiere consultar algo antes de hacer los ejercicios. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, entonces iniciamos. En este ejercicio vemos que tenemos nuestro entrehierro. Entonces lo primero es eso, identificar si tenemos entrehierro o no. Nos dice que nuestra sección tendría este valor, tanto del núcleo como de nuestro entrehierro. Siempre consideramos igual, justo por la teoría del campo marginal que dijimos. Entonces por eso se considera igual. Tenemos la altura de nuestro entrehierro, que sería esto que vemos aquí, la G, este espacio, es como el faltante que vemos, podríamos decirlo así. Tenemos la longitud de nuestro núcleo y la cantidad de vueltas de este bobinado. Nos da el valor nos dice, en la clase pasada creo que se les mostró el rango justamente de las máquinas. Entonces, el rango de nuestra permeabilidad, que es lo que vamos a definir primeramente para que pueda haber para que no se pueda desperdiciar nuestras líneas. Nuestra permeabilidad. Nos pide calcular la reluctancia y nos da como dato la densidad. Nos pide también el flujo de campo y la corriente. Entonces, ¿qué podemos hallar? Podemos hallar la reluctancia al tener la permeabilidad.
podemos considerar ya el área. Tenemos todos los parámetros que necesitamos para la reluctancia. En esta lámina nos muestra cómo hacer la analogía entre el magnético y el eléctrico. Entonces vamos a mirar un poquito. Nuestra fuerza magnetomotriz sería análoga a la tensión. Creo que eso no remarcamos. Entonces, análoga a la tensión. Nuestro flujo es análogo a la corriente y la reluctancia a la resistencia. Nosotros vemos aquí que tenemos el material, el núcleo. Entonces, eso vamos a estar representando como la reluctancia del núcleo. Tenemos un entrehierro y ese entrehierro entonces lo representamos como la reluctancia del entrehierro. Entonces, al ver de esta forma, podemos aplicar exactamente los mismos conceptos que tenemos a circuitos eléctricos. Pero es solo una analogía. Entonces, acá vamos la reluctancia. Tenemos aquí la fórmula, los datos que habíamos extraído. Este sería en el vacío, porque nos está dando de datos la relativa, no la del material. Nosotros utilizamos, acá está expresado la relativa por en el vacío. O bien quitamos esto y queda el del material. Sería lo mismo, es un poco más desglosado nomás. Siempre, o sea, usualmente nos da luego de dato el relativo, pero acá usamos el del material. El del material es el producto entre estos dos, que sería el relativo por el del vacío. Entonces ahora aplicamos la fórmula. Tenemos la longitud del núcleo que nos había dado como dato. Nuestra permeabilidad, el del vacío, este siempre es el mismo. En la clase pasada también estaban estos datos como el del vacío. Y nuestra sección, que sería esta. Profe, ¿Sí? ese sería 30 por día a la menos 2, ¿verdad? Y 9 por día a la menos 4, no 900 días a la menos 4. 30. Ahí arriba, en vez de... No estoy viendo. ¿Para qué Acá para? sería, profe, mira, acá. Ay, esta es nuestra longitud. Sí, y eso es lo que es mi igual, es 30 por día a la menos 2, no 3010 a la menos 2, por ejemplo. Tenemos en centímetros y queremos a metros. Entonces es dividido 100 y 100 sería lo mismo que 10 a la menos 2. Está expresado con notación científica nomás. Sería 30 dividido 100 en metros. Pero también Sí, puede... ahí falta un punto entonces, o sea, un por Ya, día a la así. menos 2. Para que quede más Sí. claro, sí. Sí, ahí. Está bien. Bueno, entonces finalmente tenemos que nuestra reluctancia tiene este valor. Y vemos su unidad de medida. Vamos a ver el del entrehierro. Sería la misma metodología. Tenemos el valor de nuestro entrehierro. Tenemos el del vacío, que ya habíamos dicho que siempre es el mismo. Y tenemos nuestra sección, que vamos a utilizar la misma que del núcleo. Recuerden que usamos el mismo, si por ahí se les llega a preguntar, usamos el mismo porque nuestro entrehierro es muy pequeño, tiene una altura muy pequeña, entonces esos campos marginales pueden ser despreciados. Entonces, como que todo sería como la sección por donde está pasando nuestras líneas. Entonces, como nosotros consideramos que es muy pequeño el campo marginal, consideramos que todo está pasando por nuestro entrehierro. Pero eso es para aplicaciones prácticas en los ejercicios, pero no es tanto lo que está ocurriendo realmente, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta. Bueno, aplicamos en nuestra fórmula y tenemos nuestra reluctancia en el entrehierro. Entonces, ahora podemos ya aplicar nuestra fórmula. Tenemos, nos había dado de datos la densidad. Esta fórmula la podemos ver también en esta lámina. Prácticamente esta lámina contiene todas las fórmulas que utilizamos el día de hoy. Entonces, cualquier duda debería responderse en esa lámina después cuando ustedes estudien. Aplicamos la fórmula y tenemos nuestro flujo. Tenemos que la fuerza magnetomotriz, habíamos dicho que el producto entre la corriente y el número de vueltas. ¿Cómo nos da el número de vueltas? Entonces vamos a utilizar eso.
¿Qué es lo que pasa? Nosotros no tenemos nuestra fuerza magnetomotriz, pero tenemos el flujo y la reluctancia. Si fuera un circuito eléctrico, nosotros haríamos tensión es igual a resistencia por la corriente. Entonces nosotros podemos calcular nuestra fuerza magnetomotriz con esa analogía, haciendo la analogía de que esto sería como la tensión, que la reluctancia como la resistencia y la corriente como el flujo. Entonces, remarco esto porque cuando hacemos la analogía, nosotros no estamos usando una fórmula fija. Si nosotros tuviéramos un circuito un poco más elaborado, no iba a ser tan directo, íbamos a tener que hacer el análisis de malla y todas esas cosas que aplicamos a los circuitos eléctricos. Estos que vemos aquí en esta lámina, estos son fijos, pero salvo esa analogía, en este caso, por ejemplo, lo que nos indica, tenemos la reluctancia del núcleo más del entrehierro, pero esta fórmula sería solamente para este circuito. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, un material otra vez ferromagnético que sea como un núcleo y ahí teníamos un enrollado, cosas así, va a cambiar. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso, que esta no es una fórmula. Es como cuando hablamos también de circuito eléctrico, decimos tensión es igual a R por I, pero nuestra resistencia, nosotros hacemos un equivalente, siempre. Entonces tenemos que ver cómo están asociadas nuestras reluctancias para poder quitar. Tenemos un ejercicio de eso también, para que no quepe duda sobre eso. Tenemos también para hacer hoy. Pero quería nada más remarcar eso a medida que avanzamos. Entonces, llegamos a la parte del circuito. Lo que vemos es que tenemos aquí, tenemos dos reluctancias asociadas en serie. Entonces, al igual que en los circuitos eléctricos, podemos sumar lo que está en serie. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Por eso se está sumando y es RG más RC. Si no tuviera esta forma, iba a ser diferente esta asociación de reluctancia. ¿Está bien? Entonces, esto multiplicamos por nuestro flujo, que calculamos en la lámina previa, y finalmente tenemos nuestra fuerza. Entonces, una vez que tenemos la fuerza, como ya nos daba el valor del, lo que sería N, nuestra cantidad de vueltas del bobinado, entonces podemos conocer el valor de la corriente, que era lo que nos estaba pidiendo también el ejercicio. ¿Qué tal ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno. Entonces, este siguiente ejercicio es como el mismo que hicimos, pero se le va haciendo pequeñas modificaciones para familiarizarnos un poco más con la fórmula. Después vamos a ver esos circuitos diferentes. Entonces, para ir regulando la complicación de los ejercicios que hacemos. En este caso nos pide lo mismo, es el mismo circuito, pero nos dice que el número de vueltas sería de 1000. Anteriormente era 500. Vamos a hacer el caso A primero y después leemos las indicaciones del caso B. Entonces, para el caso A, como solamente cambia la N, nuestra reluctancia o nuestro flujo o nuestra fuerza magnetomotriz no va a cambiar, pero eso es por la fórmula. Entonces, cuando vemos la fórmula nos damos cuenta de eso. Entonces, venimos a nuestra reluctancia. La reluctancia va a ser esto de adentro, que habíamos hecho del núcleo y del entrehierro. Entonces nos vemos que sea dependiente de N, entonces se va a mantener. Lo mismo es lo que sería nuestro flujo, porque depende de la reluctancia y de la fuerza magnetomotriz. Entonces no se encuentra involucrado en su fórmula, por eso se mantiene. Pero la corriente sí. Entonces, por eso les coloqué aquí en el costado. Pero para el siguiente caso sí ya tenemos que calcular. Para el siguiente caso el número de vueltas vuelve a ser 500, pero lo que cambia es nuestra longitud del entrehierro. Entonces al cambiar nuestra longitud del entrehierro ya cambia la reluctancia del entrehierro. Entonces esto es lo que se calculó aquí, con el nuevo valor de la longitud. Entonces a partir de ahí volvemos a verificar cuáles son los parámetros que cambian. En este caso sería solo este. El circuito es el mismo, por eso sigue teniendo esta fórmula, la fuerza magnetomotriz. Y finalmente aplicamos nuevamente la fórmula que vincula la fuerza magnetomotriz, la corriente y nuestro número de vueltas.
Ahora vamos a ver ya un circuito un poco diferente, donde vamos a poder ver que realmente no es que se aplica de esta forma siempre, sino que tenemos que quitar nuestra reluctancia equivalente. Este sería nuestro circuito magnético. Nos dice que la permeabilidad tiende a infinito. Ese es el dato que nos da el número de vueltas, la longitud de nuestro entrehierro y también el valor de nuestra sección. Entonces vamos primeramente a hacer una analogía. Dijimos que lo que sería el bobinado, en ese lugar está nuestra fuerza magnetomotriz, que es como una fuente de tensión si aplicamos la analogía. La fuerza magnetomotriz, entonces análogo a la tensión. Tenemos un entrehierro, entonces ponemos la reluctancia del entrehierro. Aquí tenemos otro entrehierro, entonces colocamos la reluctancia del entrehierro. Y aquí tenemos lo que sería el núcleo. Si se corta, vamos a volver con el mismo link. Entonces tenemos aquí el entrehierro, entonces por eso tenemos una reluctancia del entrehierro y aquí tenemos otra vez el material ferromagnético del entrehierro, entonces por eso tenemos esta reluctancia. Entonces, lo importante es que le vean, en realidad yo les voy a proporcionar esta analogía. Esta clase es más bien para poder tener ciertas nociones del momento en que estén trabajando con lo que serían las máquinas eléctricas. Es como lo básico para poder comprender eso. Entonces el objetivo de hoy es poder adquirir esos conocimientos básicos. Yo les preparé de esta forma para que tengan un poco más de noción nada más. Entonces después en su momento se van a ver los mejores circuitos más complejos que ustedes van a ir analizando. Entonces, lo que observamos aquí es que tenemos este y este en paralelo. Entonces podemos asociar así mismo como hacemos con las resistencias. Que sería 1 sobre, ¿verdad? Nuestra resistencia o reluctancia más 1 sobre la otra reluctancia. Voy a escribir la fórmula, no sé, por si alguien tenga alguna duda. Entonces sería 1 sobre, y aquí va nuestra reluctancia, una de las reluctancias y aquí la otra. Entonces, cuando efectuamos eso, tenemos la reluctancia equivalente entre esta y esta. Esta es la que se usa para calcular las resistencias. Entonces nos queda este circuito de aplicar en esta fórmula la asociación en paralelo de RC, nos queda RC medios. Entonces volvemos a mirar nuestro circuito y ahora mismo se encuentran en serie. Entonces podemos sumar. Y nos va a quedar, en este sumé solamente 1 y dejé nuevamente en serie, pero vamos a sumar directo los 3, la idea es que se vaya viendo nada más. Entonces tenemos 2 RG y RC medios. Pero en el inicio nos había dicho que nuestra reluctancia va a tender a 0. ¿Por qué? Porque nos decía que nuestra permeabilidad es infinito. Y si miramos la fórmula de la reluctancia, la permeabilidad está en el denominador. Entonces, 1 sobre un número muy grande va a tender a 0. Entonces vemos, en el denominador está lo que sería nuestra permeabilidad. Entonces, por eso es que la reluctancia es 0 cuando la permeabilidad tiende a infinito. Ese es otro dato otra teoría que de repente en la fórmula se puede observar bien, pero si no hilamos para poder relacionar con la fórmula es un poco complicado de ver, ¿verdad? Entonces por eso se hace 0 y finalmente la reluctancia equivalente de todo el sistema sería 2 RG, que sería la reluctancia del entrehierro. Entonces ahora volví a plasmar de esta forma para que se vea que esta es la asociación, para que cuando vean les llame la atención de que esta asociación es diferente a la otra, pero ahora ya saben que es porque el circuito es distinto. Entonces esto vale 0 y nos queda 2 reluctancia del entrehierro por lo que sería nuestro flujo. Entonces ven cómo cambió la fórmula de la fuerza magnetomotriz en función a la reluctancia y al flujo. Este sí es constante, este es para todo sistema, solo este es el que cambia.
Bueno, entonces aplicamos nuestra fórmula. Tenemos el flujo, que es igual a la fuerza magnetomotriz sobre 2 reluctancia sub G, que se despeja de aquí, ¿verdad? Entonces, la fuerza magnetomotriz también sabemos que es el producto entre la corriente y el número de vueltas del bobinado, entonces se reemplazó aquí. Y ahora sí ya tenemos todos los datos como para poder calcular finalmente nuestro flujo.